El hombre unidimensional, publicado en 1964 por Herbert Marcuse, es una obra clave de la teoría crítica que examina las condiciones socio-geopolíticas y culturales de las sociedades industriales avanzadas. Marcuse, miembro destacado de la Escuela de Frankfurt, critica la cultura de consumo, la supresión del pensamiento crítico y la integración de las fuerzas opositoras dentro del sistema dominante. Su análisis revela cómo las sociedades modernas sofocan la libertad individual y el razonamiento crítico, generando lo que denomina individuos unidimensionales. Este libro es una profunda exploración sobre la conformidad, la racionalidad tecnológica y los aparatos ideológicos que sostienen el capitalismo avanzado. Contexto de la obra. Marcuse escribió El hombre unidimensional durante un periodo de rápido crecimiento económico, avances tecnológicos y tensiones políticas en plena Guerra Fría. Las sociedades occidentales se caracterizaban por la abundancia material, una creciente clase media y el dominio de los medios de comunicación masivos. Superficialmente, estos desarrollos parecían prometer libertad y progreso. Sin embargo, Marcuse argumenta que estas promesas son ilusorias, ya que encubren contradicciones profundas y un alto grado de represión social. Su crítica no se limita al capitalismo, también extiende su análisis al socialismo estatal, acusando a ambos sistemas de fomentar la conformidad y de suprimir el pensamiento crítico, lo que lleva a la deshumanización de los individuos. El concepto de unidimensionalidad. El concepto central de la obra es la unidimensionalidad, que se refiere a la pérdida del pensamiento crítico y opositor en las sociedades industriales avanzadas. Marcuse sostiene que los individuos en estas sociedades son absorbidos por un sistema que integra todas las formas de oposición en su lógica, haciendo casi imposible la crítica genuina y la resistencia. El resultado es una sociedad donde las personas no pueden imaginar alternativas al status quo. Marcuse contrasta esto con el pensamiento bidimensional, que asocia con el razonamiento crítico y dialéctico. Este tipo de pensamiento reconoce las contradicciones y busca un cambio transformador, mientras que el pensamiento unidimensional refuerza la realidad existente, alineando los deseos y aspiraciones individuales con el orden social dominante. Racionalidad tecnológica y dominación. Marcuse aborda el concepto de racionalidad tecnológica, argumentando que la tecnología en las sociedades industriales avanzadas no es neutral, sino que está profundamente entrelazada con los sistemas de control y dominación. La tecnología sirve como un instrumento para organizar y controlar a los individuos, estandarizar comportamientos y perpetuar el orden existente. En este marco, el progreso tecnológico no es inherentemente liberador. Por el contrario, se convierte en un medio de represión cuando prioriza la eficiencia, la productividad y el consumismo por encima de la libertad y el bienestar humano. Marcuse critica el velo tecnológico, donde los avances tecnológicos ocultan la naturaleza explotadora del sistema y crean una falsa sensación de libertad a través de la variedad de opciones de consumo y la abundancia material. El papel de la cultura de consumo. Una parte importante de la crítica de Marcuse se centra en la cultura de consumo, que considera un mecanismo central para mantener la sociedad unidimensional. El sistema manipula las necesidades, creando deseos artificiales que se alinean con los intereses del capital. La publicidad, los medios de comunicación masivos y los bienes de consumo generan una falsa conciencia, desviando la atención de las desigualdades sistémicas y reforzando la ideología dominante. Marcuse introduce el concepto de desublimación represiva, que describe cómo los deseos sociales tabú o de oposición son mercantilizados e integrados al sistema. Por ejemplo, los movimientos contraculturales pueden ser absorbidos y neutralizados cuando sus estéticas y retóricas son apropiadas por la cultura de consumo. Este proceso asegura que incluso la rebelión y la disidencia sean absorbidas por el mercado, fortaleciendo el sistema en lugar de desafiarlo. La erosión del pensamiento crítico. Marcuse sostiene que las sociedades industriales avanzadas erosionan el pensamiento crítico mediante la estandarización del pensamiento y el dominio de la racionalidad instrumental. La educación, los medios de comunicación y el discurso político desalientan cuestionar el status quo, fomentando una aceptación pasiva del orden existente. Esta conformidad intelectual se agrava por el empobrecimiento del lenguaje, un fenómeno que Marcuse denomina lenguaje operacionalizado. En esta forma de lenguaje,
Los conceptos e ideas se reducen a sus aspectos funcionales o utilitarios, limitando la capacidad de pensamiento abstracto y crítico. Este empobrecimiento lingüístico refleja la tendencia más amplia de reducir los problemas complejos a términos manejables y no amenazantes. Implicaciones políticas. La crítica de Marcuse se extiende al ámbito político, donde argumenta que tanto las democracias capitalistas como los regímenes socialistas perpetúan la unidimensionalidad. En las democracias capitalistas, la ilusión de libertad se mantiene a través de opciones de consumo y los mecanismos formales de la democracia como las elecciones. Sin embargo, estos mecanismos rara vez desafían las estructuras de poder subyacentes o generan cambios sustantivos. En los sistemas socialistas estatales, Marcuse observa una supresión similar de la disidencia y el pensamiento crítico, aunque mediante métodos diferentes. Critica a ambos sistemas por priorizar la estabilidad y el control sobre la libertad y creatividad humanas. Para Marcuse, el verdadero potencial del socialismo radica en su capacidad para trascender la lógica de la dominación, un potencial que el socialismo estatal no había logrado realizar. La posibilidad de liberación. A pesar de su diagnóstico sombrío, Marcuse no descarta por completo la posibilidad de liberación. Identifica a los grupos marginados, como los estudiantes, artistas y minorías, como posibles agentes de cambio. Estos grupos existen en los márgenes del sistema dominante y están menos integrados en su lógica, lo que les permite imaginar y luchar por alternativas. Marcuse también enfatiza la importancia de la estética y la imaginación para vislumbrar una sociedad liberada. El arte, según él, tiene el potencial de desafiar la unidimensionalidad de la sociedad moderna al presentar visiones alternativas de la realidad y exponer las contradicciones del orden existente. Sin embargo, Marcuse reconoce los formidables obstáculos para la liberación, dados el control ideológico omnipresente y la capacidad del sistema para absorber y neutralizar la disidencia. No ofrece un plan detallado para el cambio revolucionario, pero insiste en la necesidad de preservar el impulso crítico y utópico. Relevancia y críticas. El hombre unidimensional sigue siendo una obra significativa por su incisiva crítica de la cultura de consumo, la racionalidad tecnológica y la dominación ideológica. El análisis de Marcuse continúa resonando en los debates contemporáneos sobre el neoliberalismo, los medios de comunicación masivos y la mercantilización de la disidencia. El libro desafía a los lectores a cuestionar las realidades aceptadas de la vida moderna y a imaginar alternativas para la libertad y el florecimiento humano. Sin embargo, la obra no está exenta de críticas. Algunos han argumentado que el análisis de Marcuse es excesivamente pesimista y determinista, subestimando la capacidad de agencia y resistencia dentro de las sociedades industriales avanzadas. Otros han cuestionado su idealización de los grupos marginados y su falta de propuestas concretas para lograr la liberación. Además, el enfoque de Marcuse en las sociedades industriales avanzadas ha sido criticado por descuidar las experiencias del sur global y las complejidades de las sociedades postcoloniales. Su énfasis en la tecnología como herramienta de dominación también ha sido revisado a la luz de los debates más recientes sobre el potencial emancipador de las tecnologías digitales y las redes sociales. El hombre unidimensional de Herbert Marcuse ofrece una poderosa crítica de las condiciones socioculturales de las sociedades industriales avanzadas, exponiendo los mecanismos de dominación que sostienen el status quo. A través de su análisis de la unidimensionalidad, la racionalidad tecnológica y la cultura de consumo, Marcuse proporciona un marco para comprender cómo se suprimen la libertad y el pensamiento crítico en la vida moderna. Aunque la obra es profundamente crítica, también señala la posibilidad de liberación mediante el pensamiento crítico, la imaginación y las acciones de los grupos marginados. El hombre unidimensional desafía a los lectores a confrontar las contradicciones de sus propias sociedades y a resistir las fuerzas de conformidad y dominación. Su relevancia perdura en su capacidad para provocar reflexión crítica e inspirar esfuerzos por imaginar y construir un mundo más justo y libre.